Yo soy Elías, el tisbita, nacido en tierra de Galaad, entre montañas de peñas oscuras y vientos que gimen como voces del Eterno. No fui formado en escuela de profetas, ni entrenado en las cortes de los sabios, ni reconocido por linaje de sacerdotes, pero el soplo del Altísimo descendió sobre mí como llama viva en mi pecho, y oí la voz que no se oye con los oídos, sino con los huesos y con el alma. Y esa voz me dijo: levántate y enfrenta al rey, pues Israel se ha prostituido tras los dioses falsos, y la maldad ha subido hasta mi trono. Y así descendí desde la soledad del desierto hasta Samaria, la ciudad donde Acab reinaba con altivez, junto a Jezabel, la extranjera impía, sierva de Baal y enemiga de todo lo santo. Sus palacios estaban llenos de ídolos, sus altares rebosaban sangre ajena, y sus profetas mentían en nombre de lo profano. Caminé entre soldados y nobles como viento invisible, pues la unción del Señor me envolvía. Nadie me detuvo, nadie me preguntó, porque la presencia iba delante de mí. Me presenté ante Acab, el rey de rostro endurecido y mirada burlona, y extendí mi mano contra él, no con espada, sino con palabra viva, como trueno contenido en lengua de carne. Y dije: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y cuando mi voz cayó, la tierra se estremeció, y la sombra del juicio descendió sobre el reino como manto oscuro. No temí su guardia, ni sus amenazas, ni la furia de su esposa demoníaca, porque la voz de Dios me había llamado a hablar, y quien ha sido tomado por fuego no retrocede ante reyes de barro. Y cuando acabé de hablar, me volví sin mirar atrás, porque el mensaje había sido dado, y la palabra no regresa vacía. El juicio estaba en camino, y la lluvia se detendría como si el cielo hubiese sellado su boca. A mi espalda dejé palacio y trono, lujo y blasfemia, para seguir la orden secreta del Altísimo, que me conduciría al desierto, al lugar donde el hombre es despojado de todo, menos de Dios. Y así comenzó mi jornada, no hacia la fama, ni hacia la gloria de los hombres, sino hacia la soledad donde los cuervos me buscarían, y donde la voz hablaría otra vez. Y la voz me habló otra vez, como fuego suave que arde sin consumir: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te sustenten. Y obedecí sin preguntar, pues quien ha oído al Altísimo ya no necesita entender, solo obedecer. Y así me interné por sendas ocultas, entre rocas partidas y zarzas espinosas, hasta hallar el lugar señalado, Kerit, tierra cortada, quebrada como el corazón del profeta. Allí no había ciudad, ni voz humana, ni compañía alguna, sino soledad vasta y antigua, tejida con el viento del este y el rumor del agua que aún corría entre las piedras. Allí me escondí, no por temor, sino por mandato. Porque el Dios que envía palabra también prepara el lugar donde el profeta ha de esperar. Y cuando llegó la mañana, antes de que el sol se alzara sobre los montes de Moab, los cuervos vinieron. Negros como noche sin luna, descendieron con alas extendidas, portando en sus picos pan y carne. No una vez, sino dos cada día, al alba y al crepúsculo, como si conocieran el reloj de los cielos. Aquel alimento, impuro según los hombres, era sagrado según el Altísimo, porque venía de su mandato, no del juicio de la ley. Y así comía, y bebía del arroyo, y vivía por la palabra del Señor. Nadie supo de mí. Ningún hombre me vio. El mundo ardía en sequía y yo me hallaba solo, pero no abandonado. Porque en la soledad de Kerit, aprendí que la compañía del Altísimo basta, y que su silencio no es ausencia, sino misterio. Allí me habló sin voz, me formó sin tocarme, me quebró sin herirme, y me encendió sin quemarme. Cada día era largo como un siglo, cada noche más oscura que la anterior, y sin embargo, cada instante era lleno de una presencia invisible que me sostenía más que el pan y el agua. Los días pasaron. El arroyo, que una vez cantaba entre las piedras, comenzó a susurrar, y luego a gemir, y después a callar. El agua menguaba, el suelo se agrietaba, y los cuervos, aunque fieles, no podían regar la tierra. Porque la palabra había sido dicha: no habría lluvia, ni rocío, hasta que mi voz volviera a clamar. Y cuando el arroyo murió, supe que el tiempo de esconderme había terminado. Entonces la voz me habló por tercera vez, como eco que no muere: levántate, y ve a Sarepta de Sidón. Allí he preparado a una viuda que te sustentará.
levanté, dejando atrás las piedras silenciosas y las alas negras de mis guardianes alados. Porque la soledad ya había cumplido su obra, y el fuego estaba listo para el próximo altar. Y así caminé hacia tierra extranjera, guiado por la orden del invisible, llevando en mis entrañas el hambre de justicia y el peso de un Dios que se oculta en lo débil, y que habla por la boca de los que no tienen nombre. Y partí hacia el norte, dejando atrás el eco seco de Kerit, y crucé el Jordán, y subí por caminos polvorientos, mientras la sequía se extendía como maldición viviente sobre la faz de la tierra. Las hojas caían como cenizas, los campos eran cadáveres sin fruto, y el cielo no tenía compasión. El hambre devoraba a los hombres más rápido que las espadas. Mas yo, caminante del Altísimo, no temía, pues el Dios que guarda en el desierto también guía en la ruta. Y así llegué a Sarepta, ciudad de Sidón, dominio de paganos, tierra de dioses falsos y culto profano. Pero allí, donde los hombres no buscaban a Jehová, Jehová ya había preparado un corazón. A la entrada de la ciudad hallé a una mujer vestida de duelo, recogiendo leña con manos temblorosas. No había gloria en ella, ni fuerza, ni ornamento, era viuda, desamparada, y su rostro llevaba el peso de la muerte inminente. Pero mis ojos la vieron, y el espíritu me susurró, «Esta es». Y le dije con voz firme, como quien no pide, sino proclama, «Tráeme, te ruego, un poco de agua en un vaso, para que beba». Y mientras iba, añadí, «Tráeme también un bocado de pan en tu mano». Entonces se detuvo, y sus ojos, secos de tanto llorar, me miraron con la verdad cruda del hambre, «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en la vasija. He aquí que recojo 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos, y moriremos». Mas la palabra ardía en mis huesos, y respondí sin dudar, «No temas. Ve, haz como has dicho. Pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Y la mujer creyó. Sí, creyó, sin explicación, sin milagro previo, sin señales. Obedeció porque la palabra del Eterno traspasa la lógica y despierta la fe dormida. Preparó el pan y me lo trajo. Y comí. Y luego comió ella. Y su hijo. Y no fue solo un día, ni 2. Cada mañana, la tinaja tenía harina. Cada noche, la vasija tenía aceite. Ningún ojo vio de dónde venía, pero jamás faltó. Así viví en casa de la viuda por muchos días, como extranjero oculto en tierra impura, pero sostenido por la mano de aquel que no hace acepción de lugar cuando haya un corazón humilde. Las gentes morían a las puertas de la ciudad, mas en aquella casa la provisión caía como rocío invisible. Porque donde reina la obediencia, allí también reina el favor de Dios, incluso en medio de la sequía. Pero el tiempo de paz fue roto por el crujido del dolor, pues vino sobre el hijo de la viuda enfermedad tan severa que su aliento cesó. Y la madre, rota en angustia, me gritó con voz desgarrada, «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo?». Entonces la prueba se alzó como montaña delante de mí, y supe que la fe debía subir más alto que la tinaja y el aceite. Tomé al niño en mis brazos, subí al aposento alto donde me hospedaba, y clamé con voz que desgarró el cielo. «Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo?». Y me tendí sobre el niño 3 veces, y clamé nuevamente, «Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Y el Eterno escuchó. Sí, el Dios de Israel oyó la súplica de su siervo. El alma volvió al cuerpo, y el niño respiró. Lo tomé, y lo entregué a su madre, diciendo, «Mira, tu hijo vive». Y la mujer lloró, no con llanto de muerte, sino con asombro sagrado. Y dijo, «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Y así en tierra extraña, entre gente ajena, el Dios de Israel mostró su gloria. No en palacio, ni en altar de oro, sino en horno de hambre y lecho de muerte. Pero el tiempo de esconderme tocaba su fin.
El mundo ardía, los ídolos reinaban, y el nombre de Jehová había sido olvidado. El juicio debía cumplirse, y el fuego debía descender. La voz me habló de nuevo, y me llamó a subir al monte. Y aconteció después de muchos días que el rostro del niño, aquel que había reído bajo el amparo de la harina que no escasea, se tornó pálido como la muerte. Su aliento se fue apagando como lámpara sin aceite, y su madre, la viuda que me había recibido sin entender, se inclinó sobre él y gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Su pequeño cuerpo, que antes corría entre los cántaros y dormía bajo mi sombra, se enfrió como la piedra, y la risa de la casa se convirtió en gemido. No vino peste, ni herida visible, sino que el hálito se ausentó, y el niño descendió al silencio de los muertos. Entonces la madre se volvió a mí, no con blasfemia, sino con quebranto, con esa mezcla de dolor y desesperación que solo conocen quienes han amado sin medida. Me tomó por el manto y gritó: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mi pecado y matar a mi hijo? Sus palabras eran cuchillos en mi espíritu. Porque el milagro había vivido en su casa, y aún así, la muerte se había atrevido a entrar. No respondí con reproche, ni con consuelo vano. Tomé al niño de su regazo, lo cargué en mis brazos, y subí al aposento alto, el lugar donde hablaba con Dios, el lugar donde lloraba en silencio cuando nadie me veía. Lo tendí sobre mi lecho, y me postré. Clamé. Grité. Me quebré. Dije a la voz que me había llamado: Jehová, Dios mío, ¿también a esta viuda que me ha acogido le has afligido, haciendo morir a su hijo? Entonces me tendí sobre el niño, 3 veces, no por rito, sino por súplica desesperada, como quien entrega su vida para que otra sea restaurada. Y clamé con toda mi alma: Jehová, Dios mío, te ruego, te ruego, te ruego, que el alma de este niño vuelva a él. Y el Dios que da el aliento, el que forma al hombre en el vientre, el que cuenta los días desde antes de que existan, oyó mi clamor. La habitación se llenó de un silencio que pesaba como gloria, y de pronto, el pecho del niño se alzó. Sus párpados temblaron. Sus labios se entreabrieron. Y el aliento regresó, como un soplo venido de eternidades escondidas. Vivió. Tomé al niño en mis brazos, descendí las escaleras, y lo entregué a su madre. Ella lo miró como quien ve a su hijo por primera vez, y el llanto le corrió por el rostro como río que riega tierra seca. No habló de mí. No alabó mis manos. No preguntó qué hice. Solo alzó los ojos al cielo y dijo: Ahora sé que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Y en ese momento supe que el milagro no era solo para devolver al niño, sino para restaurar la fe que dormía en los confines de una tierra pagana. Sarepta, ciudad sin altar del Altísimo, había contemplado la resurrección, y yo, siervo escondido, había presenciado el poder que no depende de templo ni de linaje, sino de obediencia y fuego. Pero mi espíritu no hallaba reposo, pues aunque el niño vivía y la viuda creía, el juicio aún pendía sobre Israel. La sequía seguía su curso, y el corazón del rey aún no se doblegaba. Entonces la voz me habló de nuevo, con urgencia de trueno: Ve, muéstrate a Acab, y haré llover sobre la faz de la tierra. Y entendí que el tiempo de la prueba había concluido, y el tiempo del enfrentamiento había llegado. La sangre de Baal empapaba los altares de Samaria, y los profetas falsos danzaban sin temor. Pero el fuego del cielo estaba próximo, y mi voz, una vez más, sería la espada. Y aconteció, al cabo de muchos días, que la voz del Altísimo se alzó sobre mí como trueno entre las nubes del juicio, diciendo: Levántate, Elías, y preséntate delante de Acab, porque daré lluvia sobre la faz de la tierra. Y me puse en pie como quien ha sido llamado por el trueno del cielo, y mi corazón ardía como fuego encerrado en mis huesos. Los días de ocultamiento habían concluido. Ya no habría cueva, ni arroyo escondido, ni viuda pagana que me ocultara de los hombres. Ahora el profeta sería visto, y la tierra temblaría por la palabra que había de pronunciar. Caminé entre los collados resecos y los campos quebrados por la ira de Dios. Los árboles se habían encorvado como ancianos en duelo, y la tierra exhalaba un polvo sin aliento. Todo clamor se había extinguido en Israel, excepto el de los falsos profetas, que aún danzaban alrededor de sus ídolos mudos. Cuando llegué a Samaria, los ojos de los hombres me miraban con espanto,
como si vieran un espectro salido de la tumba. Mas yo no era sombra, sino espada, no era eco, sino trueno. Y he aquí que Abdías, siervo del rey, salió a mi encuentro. Tenía temor en sus ojos y polvo en su frente, pues sabía que portar mi mensaje era como llevar carbones encendidos sobre el pecho. Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. Y él tembló, diciendo, ¿en qué he pecado, que entregas tu siervo a la muerte? Porque si yo le digo y tú desapareces, me matará. Mas le juré por el Dios viviente, ante quien yo me presento, que ese mismo día me mostraría al rey. Y así fue que el Espíritu del Señor me llevó hasta el rostro de Acab, y cuando él me vio, alzó su voz con desdén, ¿eres tú, el que turbas a Israel? Pero yo, lleno de la llama del cielo, respondí, no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos de YHVH y seguido a los Baales. Mas ahora, envía y congrega a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Allí hablaremos, y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Y así partió el mensajero, y corrieron los heraldos por las aldeas y por los collados, y el pueblo se reunió como enjambre sin dirección, sin saber que aquel día sería marcado en los cielos y en los libros eternos. Porque yo, Elías, regresaba no con espada, ni con ejército, sino con palabra viva, como martillo que quebranta la roca, y con la autoridad del Altísimo que mora entre los querubines. Y llegó el día señalado, y el monte Carmelo se llenó de hombres y mujeres, de profetas y de pueblo, todos congregados como polvo ante el viento de la voluntad divina. Allí, bajo el cielo sin nubes, me puse de pie y alcé mi voz, que resonó como trueno contenido en tempestad. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si es Baal, id en pos de él. Los profetas de Baal, 450, se pusieron en pie, cubiertos de farsa y falsas promesas, y clamaron con voces aladas, danzaron alrededor del altar que habían edificado, y clamaban a su Dios sin que éste respondiera. Desde la mañana hasta el mediodía su griterío ascendía al cielo, pero ni viento ni fuego ni voz descendieron para responder. Gritaban y se cortaban con cuchillos y lanzas hasta que la sangre manaba sobre sus cuerpos, mas el silencio era la respuesta que recibían. Entonces me acerqué y llamé al pueblo para que se apartara, y preparé un altar con 12 piedras, según las 12 tribus de Israel, símbolo del pacto eterno y la fidelidad de Dios a su pueblo. Cavé una zanja alrededor y coloqué la madera y el sacrificio, y ordené que se llenara de agua hasta que la tierra quedó empapada, y la zanja misma se llenó. Así fue para que nadie dudara del milagro que estaba por venir. Y oré con voz potente, sin titubeo, sin temor. Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muéstrate hoy que eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Que este pueblo conozca que tú eres Jehová, el Dios verdadero, y que has vuelto su corazón. Que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto, la madera, las piedras, el polvo, y aún el agua que yace en la zanja. Y el cielo se oscureció como capa de tormenta, y un fuego descendió como un rayo de ira, envolviendo el altar y consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo, y aún el agua que corría en la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra, y clamó con voz temblorosa, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aquella hora fue juicio y liberación, la ruptura del yugo de Baal y la restauración del nombre santo. Pero la victoria no terminó en fuego y caída, pues les ordené, aprehended a los profetas de Baal. No deje ninguno escapar. Y el monte Carmelo se tiñó con la justicia que corta como espada afilada, y el pueblo volvió a ser fiel. Y supe que aquel día no era solo un combate por el cielo, sino una batalla por el alma de Israel. Porque mientras Baal callaba, Jehová gritaba con fuego, y la historia comenzaba a escribirse con tinta de fuego y sangre. Cuando la voz del pueblo todavía resonaba en el valle, clamando con temor y reverencia, Jehová es Dios. Yo, Elías, me volví hacia ellos con rostro severo y espíritu inflamado. Aprehended a los profetas de Baal, ordené, y el monte Carmelo se llenó del estrépito de pasos y cadenas. No había lugar para la piedad, ni para la duda, ni para la misericordia que olvida la justicia. Esos hombres, que durante años habían desviado al pueblo con sus falsas voces y blasfemias,
que habían alimentado el hambre de ídolos y el fuego de la muerte espiritual, debían ser sacados de en medio. Uno por uno fueron apresados, sus ojos brillaban con el destello cruel del que aún se aferra a la mentira, pero la justicia no perdona, y la ira de Jehová arde como fuego que no se apaga. Los conduje a un valle cercano, donde el suelo bebió la sangre de la rebelión y el aire se llenó del grito silenciado. Allí, en la tierra seca, sus cuerpos cayeron como hojas marchitas, y el eco de su caída fue sentencia eterna. No fueron enterrados con honor, ni llorados por pueblo alguno, porque su obra era la de la muerte y la mentira. Mientras el sol declinaba, y las sombras alargaban sus dedos sobre Samaria, su sangre yacía sobre la tierra, un testimonio de la fidelidad del Altísimo y de la justicia que no se arredra. El pueblo, temblando aún, vio que el engaño había sido arrancado de raíz, y la esperanza renacía como brote en tierra quemada. Pero no todo había acabado. Jezabel, reina de tinieblas, había jurado mi muerte, y sus amenazas eran como vientos huracanados que buscaban derribar la roca. Y aunque el fuego había descendido, la batalla continuaba en las sombras, donde el profeta camina solo y el desierto le espera. Con el rostro en alto y la voz firme, proclamé que la palabra de Jehová no puede ser burlada, y que aunque el enemigo buscara matar el cuerpo, no podía silenciar el espíritu. Porque mientras un profeta camine, el fuego del cielo nunca se extinguirá. Después de haber consumido a los falsos profetas y haberse restablecido el nombre de Jehová en el monte Carmelo, la tierra seguía reseca, agrietada como piel de serpiente, y el cielo permanecía cerrado, negando la lluvia que los hombres ansiaban. El pueblo se volvió hacia mí con ojos cargados de esperanza y temor, pues sabían que en mi palabra estaba la llave que abriría las ventanas celestiales. Pero la batalla aún no había terminado. Me aparté a un lugar solitario, donde el viento se agitaba como un murmullo de eternidad, y allí me postré sobre la tierra, doblegado por la angustia que solo un profeta conoce. Porque no es fácil cargar el peso de una nación seca y moribunda, ni sostener en las manos la vida que depende de la misericordia invisible. Oré una vez, y no vi respuesta. Oré 2 veces, y el cielo permaneció en silencio. Oré 3 veces, y la tierra clamó en mi espíritu, pero nada cambió. Con la paciencia del que sabe que Dios obra en sus tiempos, oré 4 veces, y luego 5, y 6, cada vez con más fervor, cada vez con más fe, hasta que mi alma parecía estar envuelta en fuego vivo, y mi voz retumbaba como olas en la tormenta. Pero aún la lluvia no caía. Entonces, al séptimo clamor, al séptimo suspiro elevado desde las entrañas de la tierra, el cielo cambió. Una nube pequeña, tan pequeña como mano de hombre, apareció en el horizonte, oscura y densa, como señal del pacto renovado. El viento empezó a soplar, y los primeros gotas cayeron, suaves como bendición, pero seguidas por una tormenta que lavó el rostro de Israel y quebrantó la sequía. Corrí delante del carro de Acab, mis pies tocando la tierra mojada, y mi corazón retumbando con la gloria de Jehová que se manifestaba en la lluvia. Porque no fue solo agua lo que cayó, sino la misericordia misma del Altísimo, la promesa cumplida, el fin del silencio. El pueblo cantó, y yo supe que la palabra de Dios, pronunciada en humildad y poder, jamás vuelve vacía. Así es el camino del profeta, la espera, la oración, la fe que no titubea, y el milagro que rompe la historia. Pero el enemigo no duerme, y la sombra de Jezabel aún se cernía sobre mí. El tiempo de la soledad había terminado, mas la prueba mayor aún aguardaba en los desiertos del alma. Después de que la lluvia cayó sobre la tierra seca y la gloria del Señor fue revelada, pensé que la batalla estaba ganada, que el pueblo volvería sus corazones al Altísimo y que la oscuridad se disiparía. Pero no fue así. Jezabel, la reina que reina en sombras y veneno, envió mensajeros con palabras de muerte, prometiendo mi caída. Su furia era un torbellino que me envolvía, y su odio, un filo que cortaba hasta el alma. Temí. No por mi cuerpo, sino por el espíritu, que aún llevaba la carga de todo Israel. No podía enfrentar la tormenta que se avecinaba en su furia. Sentí la fragilidad del hombre, la desesperación que nace en la soledad más profunda. Así, sin más testigo que el cielo gris, huí al desierto, tierra de silencio y desamparo, donde solo el viento conversa con el alma rota. Caminé días y noches sin rumbo fijo, dejando atrás ciudades, montañas y hombres, buscando un refugio que no hallaba.
El sol abrasaba mi cabeza, la sed quemaba mis labios, y el desierto parecía absorber mi fuerza y voluntad. Sentí que mi alma se quebraba, que la esperanza se desvanecía como el rocío al amanecer. Me senté bajo un enebro, y allí lloré. No con lágrimas visibles, sino con lamentos que brotaban del fondo del ser, clamando al Dios que parecía lejano, que guardaba silencio ante mi angustia. Basta, hijo. Llévame conmigo. Mejor es la muerte que esta vida llena de soledad y amenazas. La sombra del abatimiento me envolvía como sudario. Mas en la oscuridad, un ángel vino. No con estruendo, ni con señales de fuego, sino con la calma que desarma el miedo. Tocó mi rostro cansado y me dio pan y agua. Levántate, dijo la voz suave, porque aún queda camino que andar. Con esa fuerza prestada, caminé 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde el encuentro verdadero estaba aguardando. En ese viaje, comprendí que no estaba solo, que la desesperación era prueba, y que la soledad, aunque cruel, era también el lugar donde el profeta se purifica y escucha la voz que no siempre se oye en el clamor de la multitud. Porque en el desierto, Dios habla en silencio, y solo quien calla puede oír. Y llegué al monte Horeb, el monte de Dios, agotado en cuerpo y espíritu, con el alma quebrantada y el corazón sediento de respuesta. Me escondí en una cueva profunda, un refugio oscuro donde la piedra era testigo mudo de mi desesperación. Allí, en el silencio de la roca, esperé que el fuego del cielo descendiera, que la voz de Jehová se manifestara en tormenta o terremoto, en viento impetuoso o en llama abrasadora. Pero el monte guardaba su secreto con un misterio insondable. Y vino un viento fuerte y poderoso que rompió los peñascos, y el monte tembló, y el estruendo hizo temblar la tierra misma. Pero en ese viento, Dios no estaba. Luego vino un terremoto que partió las rocas y desató el caos en la cumbre, mas en el terremoto, el Altísimo no se reveló. Después vino un fuego que devoró los árboles y las piedras, un fuego tan puro y terrible que parecía la ira del mismo Dios, y sin embargo, en el fuego, Dios no se manifestó. Entonces vino un silbo apacible, un murmullo sutil, un suspiro apenas perceptible, que acarició mi oído y penetró en mi alma. Fue en ese instante, en ese tenue susurro, donde encontré la presencia de Jehová. No en la fuerza, sino en la calma, no en el estruendo, sino en el silencio. Y mi espíritu fue consolado, y mis temores disueltos como escarcha al sol. El Señor me habló con voz suave, y me dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y en aquel diálogo divino, no hubo reproche ni condena, sino llamado a la misión que aún quedaba por delante. Me recordó que no estaba solo, que aún quedaban 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas a Baal ni besado sus ídolos. Y así, en la quietud del monte sagrado, entendí que el poder de Dios no siempre ruge como tormenta, sino que habita en el alma del hombre que sabe escuchar el silencio. Y su voz apacible se hizo llama interna que renovó mi fe y fortaleció mi espíritu para la tarea que aún me esperaba. Salí de la cueva con pasos firmes y ojos nuevos, porque el Dios de los cielos me había mostrado que la fuerza reside en la humildad y la constancia, y que el verdadero fuego es el que arde sin consumirse. Después del silencio del Horeb y la renovación que el Altísimo imprimió en mi espíritu, la voz divina me guió hacia la tierra de Galaad, hacia el hogar de un hombre que el Señor había preparado para continuar la obra, para sostener la llama profética cuando yo ya no estuviera. Su nombre era Eliseo, hijo de Safat, labrador entre los campos y arroyos, de manos curtidas y mirada firme, hombre sencillo y humilde, pero con un fuego oculto en el alma. Lo encontré trabajando en los campos, arando la tierra con 12 pares de bueyes a su lado, símbolo de la plenitud y la carga del llamado. Al verlo, no dudé ni titubeé, pues la voluntad de Dios es precisa y la misión clara. Ven, sígueme, le dije, y al decirlo lancé mi manto sobre sus hombros, acto que sellaba la transmisión del poder y la autoridad del profeta. No fue un mero gesto, sino la entrega de un legado sagrado, como cuando el fuego se pasa de una antorcha a otra para que la oscuridad no prevalezca. Eliseo dejó de inmediato sus bueyes y corrió tras mí, sin mirar atrás, dejando tras de sí el arado y la tierra que cultivaba. Su respuesta fue la fe que todo profeta debe tener, la disposición total para abandonar el pasado y abrazar la senda del Altísimo. Y mientras caminábamos, sentí que el espíritu se renovaba, que la llama no se extinguía, sino que crecía.
Porque la obra no es de un solo hombre, ni de una sola generación, sino de un pueblo que escucha y responde. Eliseo sería mi sucesor, el que continuaría el combate contra la idolatría, el que llevaría el fuego del cielo a nuevas tierras, a nuevas batallas. Así, el manto que cubrió mis hombros ahora cubría los suyos, y en esa entrega estaba la promesa de que la palabra de Dios no sería silenciada ni por la muerte ni por la persecución. El llamado fue claro, y la respuesta inmediata, porque cuando Jehová llama, no hay lugar para dudas ni para retrasos. Caminamos juntos, profeta y discípulo, bajo la sombra del Altísimo, conscientes de que la historia se tejía en nuestras palabras y en nuestras acciones, y que el fuego del cielo debía arder sin cesar, hasta que el último ídolo fuese derribado. Vino a mí la palabra del Señor, y su peso fue como un yugo sobre mis hombros, más pesado que 1000 tormentas. El rey Acab, orgulloso y desobediente, había cometido un crimen que manchaba la tierra y ensuciaba el nombre de Jehová. En su codicia, codició la viña de Nabot, el hombre justo y sencillo que se negó a venderla, pues era heredad de sus padres, don sagrado que no se traspasa ni se vende. Pero Jezabel, reina de sombras, urdió un plan macabro y despiadado. Con falsos testigos y juicios injustos, hizo matar a Nabot, y tomó para sí la viña que no le pertenecía, derramando sangre inocente para satisfacer la avaricia de su marido. Y el alma de Israel lloró, y el cielo guardó silencio, hasta que la palabra vino a mí, con furia y justicia. Me presenté ante Acab, y mis labios pronunciaron la sentencia que nadie quería oír. ¿Has vendido y entregado la heredad de Nabot para tomarla en posesión?, pregunté, con voz de trueno. Y él, con arrogancia, no se defendió ni se arrepintió. Entonces dije, así dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y has matado a un hombre inocente para tomar su heredad, tu sangre será derramada, y tus descendientes serán como los perros en la tierra. Y Jezabel será comida por los perros en Jezreel. El rey palideció, mas no pudo ocultar la ira ni el temor que se cernía sobre su trono. Porque la justicia divina no se detiene ante palacios ni coronas. Y aunque Jezabel mandó con puño de hierro y voz de serpiente, su fin estaba marcado por la sentencia que yo pronuncié bajo la unción del Altísimo. El día en que la viña de Nabot fue tomada en falso, el pacto entre Dios y Israel fue quebrantado, y el juicio empezó a caminar sobre las huellas del rey. No habría paz para Acab ni para Jezabel, sino guerra y desolación, como sombra que nunca se aparta. Así cumplí la voluntad del Señor, no con espada, sino con palabra que corta más que el acero, con sentencia que consume más que el fuego, y con el anuncio de que nadie está por encima de la justicia del Altísimo. Y aconteció que Ococías, hijo de Acab, usurpador de tronos y continuador de la senda de iniquidad, envió a sus siervos con orden de prenderme, de llevarme encadenado ante su presencia para que callase la palabra de Jehová que ardía en mis labios. Pero el Dios de Abraham no es hombre que se doblegue ante la opresión ni la amenaza. Cuando los enviados llegaron, les hablé con voz de fuego, declarando, si sois hombres de Dios, que baje fuego del cielo y os consuma. Y la gloria del Señor descendió como lengua ardiente, consumiendo en un instante a los 2 primeros soldados. El miedo se apoderó de los demás, y huyeron temblando, llevando en sus cuerpos y en sus almas la marca de la ira divina. Pero el rey, obstinado en su soberbia, envió a un segundo escuadrón, y el mismo juicio se repitió. El fuego bajó y devoró a los 7 hombres, dejando solo cenizas humeantes en la tierra seca. Nadie osó más enfrentar la ira de Jehová, ni desafiar la palabra pronunciada por su profeta. Así se manifestó el poder del Dios verdadero, que protege a sus siervos y castiga la rebelión con justicia severa. Porque no hay fuerza ni ejército que pueda resistir la voluntad del Altísimo, y quien osa levantar mano contra sus elegidos camina sobre el filo de la muerte. La tierra tembló bajo el peso de aquel fuego que no se apagaba, y el pueblo conoció que la palabra que pronuncio no es vana, sino llama viva que consume al impío y salva al justo. Y aunque Ococías temía, su corazón no se arrepintió, y su reinado fue breve, pues el juicio de Dios siempre llega, rápido y seguro, como la tormenta que arrasa el desierto. Después de haber proclamado el juicio y la justicia del Altísimo en tierras de reyes y pueblos, supe que mi tiempo en esta tierra llegaba a su fin. El viento del Señor susurraba en mis oídos el misterio del arrebatamiento, el llamado final que ningún hombre puede resistir. Con paso firme, pero alma cargada de solemnidad,
emprendí mi último recorrido por las ciudades sagradas, lugares donde la historia de Israel y la palabra de Dios se entrelazan como hilos de un tapiz eterno. Primero me dirigí a Gilgal, el campamento de las primeras conquistas, donde las piedras hablan del pacto renovado y la fidelidad antigua. Caminé por sus calles, sintiendo el peso de las generaciones que habían caminado antes que yo, profetas y jueces, hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios y respondieron con valentía. Allí oré en silencio, ofreciendo mi espíritu y mi vida al servicio del Todopoderoso, consciente de que la obra estaba casi cumplida. Desde Gilgal partí hacia Betel, la casa de Dios, donde Jacob soñó con la escalera que une el cielo y la tierra. Vi las piedras que fueron altar y testimonio, y el susurro del pasado me envolvió, recordándome que la lucha no es solo contra hombres, sino contra poderes invisibles que acechan en las sombras. Allí proclamé una última vez la palabra de advertencia y esperanza, llamando a Israel a volver al único Dios verdadero, al que levanta a los humildes y humilla a los arrogantes. Finalmente, ascendí a Jericó, la ciudad de las murallas caídas, donde la voz de los valientes rompió el silencio de la derrota y abrió el camino a la tierra prometida. En sus ruinas sentí la cercanía de lo eterno, y oré para que la semilla que había sembrado en el desierto y en la casa de la viuda, en el altar del Carmelo y en la corte del rey, fructificara en corazones fieles y despiertos. Sabía que la hora del arrebatamiento estaba cerca, que no sería un hombre común quien partiría, sino un siervo escogido, envuelto en el manto de la gloria y el misterio. Y así, con el alma firme y el corazón rendido, seguí el camino que el Señor trazaba para mí, consciente de que el fuego del cielo pronto llamaría mi espíritu para llevarlo a la eternidad. Antes de que el viento del Señor me arrebatara al cielo, el tiempo me llevó una vez más a la presencia de Eliseo, aquel a quien había llamado de entre los labradores, para que continuara la obra cuando mi voz se silenciara. Vi en sus ojos la llama del profeta, el fuego que no se apaga con la muerte ni con el paso del tiempo, y su corazón lleno de fervor y esperanza. Él se acercó, y con voz temblorosa, más firme, me pidió: «Te ruego, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Y yo, que conocía el peso de la misión y la medida del poder que Dios concede, supe que este llamado era la señal del pacto final, la transmisión del manto y la responsabilidad sagrada. Respondí: «Si me ves cuando sea quitado de ti, te será dada esa porción, pero si no, no te será concedida». Y juntos caminamos, profeta y discípulo, bajo la sombra del Altísimo, conscientes de que el día del arrebatamiento se acercaba, y que la continuidad de la palabra y del fuego dependía de la fidelidad y la fuerza del elegido. Así, en ese encuentro sellamos el pacto no escrito, aquel que trasciende la carne y la sangre, y que une a los siervos del Altísimo en la tarea eterna. Porque no es el hombre quien sostiene el fuego, sino el Espíritu que desciende y mora en quienes han sido llamados para ser luz en la oscuridad. Y supe que el legado estaba asegurado, que el manto pasaría a manos fieles, y que la llama no se apagaría, aunque el cuerpo fuera llevado. Porque el pacto con Dios es eterno, y el espíritu del profeta es llama que no se extingue. Y llegó el día señalado por el Altísimo, cuando el sol ardiente del desierto alumbraba el camino final que debía recorrer. Caminaba con Eliseo a mi lado, el manto de profeta sobre mis hombros, el espíritu encendido por el fuego eterno que habita en los siervos de Jehová. Sabíamos que la despedida se acercaba, pero la gloria que se avecinaba era mayor que cualquier temor humano. De repente, el cielo se abrió como un libro inmenso, y del firmamento descendió un carro de fuego, un carruaje celestial, tirado por caballos de fuego que relinchaban con el estruendo de los truenos y la ira de Dios. El resplandor era tan intenso que la tierra misma tembló, y el aire se llenó del perfume de lo sagrado y lo eterno. Un torbellino se formó en torno a mí, como abrazo de viento y llamas que me envolvían, y supe que el momento había llegado, no moriría como hombre común, sino que sería arrebatado en vida, llevado en cuerpo y espíritu al reino invisible, al lugar donde la gloria no se apaga ni el tiempo consume. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y sus ojos se llenaron de lágrimas al verme levantado hacia el cielo, envuelto en el resplandor del Señor. Mientras ascendía, vi la tierra extendida bajo mis pies, las montañas, los valles, las ciudades y el pueblo que dejaba atrás, pero sabía que mi misión continuaba más allá del velo visible. El viento cesó, el carro desapareció,
y mi espíritu fue llevado a la presencia eterna, donde el trono del Altísimo brilla sin fin y el fuego nunca se apaga. No hubo dolor, ni temor, sino la paz del elegido, el honor del profeta que camina entre los ángeles y escucha la voz de Dios cara a cara. Así fui arrebatado, y mi cuerpo nunca tocó la tierra de la muerte, porque Jehová tomó a su siervo en un torbellino de gloria, dejando a Eliseo con el manto, con la promesa y con la tarea sagrada. Cuando el torbellino se llevó mi cuerpo hacia los cielos, dejando atrás el polvo y la tierra que habían sido mi morada, Eliseo quedó solo en el umbral del destino, con el manto que había caído de mis hombros extendido sobre sus brazos. Allí, en aquel instante sagrado, su alma se llenó del espíritu profético, la doble porción que había pedido con fe y que ahora le era concedida por la gracia del Altísimo. Vi en sus ojos la llama nueva, un fuego que no conocía límites, un poder que había sido legado para que la palabra de Dios continuara ardiendo en la tierra de Israel. Con aquel manto en sus manos, cruzó el Jordán, y al tocar las aguas con la tela sagrada, el río se dividió, mostrando una vez más que el Dios de los cielos y la tierra guía a sus siervos y abre caminos donde solo había desierto y obstáculo. Eliseo avanzó con fuerza y certeza, señal clara de que el espíritu que habitaba en mí ahora vivía en él, y que la misión divina no había terminado, sino que seguía en marcha, con nuevo vigor y autoridad. Porque el profeta no es un hombre, sino un fuego que se enciende y se transmite, una voz que resuena más allá del tiempo y la muerte. El pueblo vio en Eliseo la continuación del fuego de Elías, y la esperanza renació en los corazones cansados. Su palabra sería espada y escudo, llama y sombra, y el testimonio que el Altísimo nunca abandona a sus elegidos. Así se cumplió la promesa, y el legado del profeta se hizo eterno, encendido en el discípulo que caminó detrás, llevando el manto, el poder y la palabra que transforma la historia. No fue el final, ni la muerte, ni la separación lo que marcó mi destino, sino la eternidad que me fue concedida por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque más allá de la tierra y el tiempo, en los pliegues ocultos de la historia sagrada, mi espíritu fue convocado para ser testigo de la gloria que sobrepasa toda comprensión humana. Así, en un monte elevado, donde la luz del cielo desciende sin medida, me manifesté junto a Moisés, el gran legislador, ante el hombre que es el Hijo del Altísimo, el Mesías prometido, Jesús de Nazaret. Nuestra presencia no era simple aparición, sino un signo eterno, una alianza entre la ley y los profetas, la antigua alianza y la nueva. La gloria que nos envolvía era como un fuego puro, un resplandor que eclipsaba el sol y hacía temblar las montañas. Mis palabras no eran necesarias, porque el silencio hablaba más que 1000 voces, y la luz misma proclamaba la majestad de aquel que estaba por cumplir la redención del mundo. Vi en sus ojos la misión que había comenzado con mi voz en los desiertos, y que ahora alcanzaba su culmen en el sacrificio y la resurrección. Porque yo, Elías, fui llamado no solo para preparar caminos en la tierra, sino para ser testigo de la gloria que vendría, para dar testimonio de la continuidad divina que une el pasado, el presente y el futuro. Y en aquella hora sagrada, comprendí que el fuego del profeta no conoce muerte ni olvido, sino que arde eterno en la revelación y en la salvación. Que mi arrebatamiento no fue un escape, sino una preparación para este encuentro sublime, donde la voz del cielo se unió a la carne redentora. Así fui y seré, profeta y testigo, llama que no se apaga, guardián del misterio que revela el poder del Dios viviente, hasta que el día del Señor venga y toda sombra sea disipida por la luz eterna. Más allá de mi tiempo, más allá de mi carne, el propósito eterno de Jehová se reveló en el misterio insondable del Mesías que vendría. Porque no fui solo profeta de fuego y juicio, sino figura y sombra de aquel que trajo la salvación definitiva, la luz que no se apaga, la esperanza para todo Israel y para las naciones. Jesús, el ungido del Altísimo, habló de mí no como un hombre perdido en la historia, sino como voz que clamó en el desierto, como mensajero que preparó el camino para la llegada del reino. Si queréis recibirlo, dijo, él es el Elías que ha de venir. Así fue revelado que mi espíritu regresó, encarnado en Juan el Bautista, aquel que con voz potente y palabras de fuego convocó al arrepentimiento y a la conversión. No fue casualidad ni azar, sino designio divino, que el clamor del desierto se repitiera, que el fuego del arrepentimiento volviera a arder entre los hombres, y que la preparación para el Mesías se completara con la misma fuerza que el día en que llamé a Israel a la fidelidad.
Mi historia, mi voz y mi misión son parte del hilo eterno que une el antiguo pacto con el nuevo, el fuego del profeta con la gracia del Salvador. Y así, aunque arrebatado al cielo, mi espíritu nunca dejó la tierra, sino que se manifestó nuevamente para señalar al Cordero que quita el pecado del mundo. Porque todo profeta es sombra y figura, llama que señala un fuego más grande, y yo fui, soy y seré el heraldo del reino que viene, la voz que resuena desde las alturas, el fuego que no se consume, hasta que el día del Señor venga en gloria y poder. Y he aquí que el misterio no concluye con el silencio de la historia ni con el cierre de los libros antiguos, porque el espíritu del profeta arde aún, atravesando los tiempos y las edades, esperando el momento señalado por el Altísimo. En los días del fin, cuando la tierra esté sacudida y las tinieblas cubran las naciones, mi voz será levantada una vez más, no como hombre mortal, sino como testigo fiel, como llama viviente en medio del caos. El libro de Revelación habla de dos testigos que caminan en medio de las plazas de la tierra, que proclaman la palabra con poder y enfrentan la ira del maligno sin titubear. Muchos han dicho que uno de ellos soy yo, Elías, aquel que no conoció la muerte sino que fue arrebatado al cielo en torbellino de fuego. Y aunque el misterio permanece oculto como oro en las profundidades, la esperanza no muere ni se apaga. Porque el espíritu profético no conoce el olvido ni el final, sino que se renueva en cada generación que se levanta para hablar con valor, para denunciar la mentira, para preparar los caminos del Señor. Y cuando la hora llegue, la voz de Elías resonará una vez más, con la fuerza del trueno y la pureza del fuego, para romper las cadenas de la oscuridad y abrir los cielos. No es casualidad ni leyenda, sino promesa viva, pacto eterno entre Dios y su pueblo, que el fuego que una vez descendió sobre el monte Carmelo volverá a iluminar la tierra, y que el profeta arrebatado será la señal de la justicia y la esperanza en los días del fin. Así, el espíritu profético continúa su marcha, eterno y silencioso, aguardando la señal, manteniendo viva la llama, hasta que el último día llegue y la gloria del Altísimo cubra toda la creación.